Epístola a los Efesios. Ahí vamos a tener nuestra meditación hoy. Epístola a los Efesios, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. Efesios 7, Efesios 3, versículo 7 al 10. Así que vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. De este evangelio llegué a ser servidor. Esto fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. 8. Aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. 9. Y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. 10. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestes. Vamos a estar hablando, mis hermanos, sobre este tema, la iglesia sabiduría de Dios. La iglesia sabiduría de Dios. Una de las cosas más impresionantes en el pueblo de Dios es que cada uno de nosotros sepamos qué lugar ocupamos en el cuerpo de Cristo. Porque si nosotros hablamos como ciudadanos de este mundo, enteramente somos una unidad en su totalidad. ¿Verdad? Yo, usted, nosotros, somos una unidad en su totalidad. Porque no hay dos partes en mí, no hay tres partes en usted. Somos una unidad total si hablamos como ciudadanos de este mundo. Pero si hablamos como hijos de Dios, en nuestra unidad no venimos a ser una unidad total, sino que venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Esta es la sabiduría de Dios. Entonces, cuando usted y yo hablamos de que somos miembros del cuerpo de Cristo, es que tenemos que saber qué lugar ocupamos en el cuerpo de Cristo. ¿Es ojo? ¿Es oído? ¿Es boca? ¿Es mano? ¿Es pie? ¿Qué es? Ese lugar nos corresponde a nosotros averiguarlo. ¿Será posible que a esta altura no sepa qué lugar ocupa el cuerpo de Cristo? Por eso Pablo está diciendo y está dando una enseñanza tan poderosa y está diciendo que la iglesia, en esta enseñanza que estamos hablando, que la iglesia, es sabiduría de Dios o la iglesia es un misterio de Dios. Entonces está diciendo Pablo que la iglesia es como una escuela. Además, fíjese, primeramente para usted y para mí es una escuela. Pero además de eso, va más allá de ese propósito. También la iglesia es convertida como una escuela para entes espirituales superiores en inteligencia que usted y yo, como son los ángeles, como son los demonios, que Dios lo reprenda. Entonces la iglesia es como una escuela donde los demonios son denunciados. Y hay algo maravilloso que cuando decimos que la iglesia es una escuela para los ángeles en obediencia, es que aunque usted no lo crea, los ángeles también aprenden de la iglesia. O sea que los ángeles aprenden sabiduría de Dios a través de la iglesia. Oiga, ¿podrá usted entender si los ángeles son todo sabiduría y toda inteligencia? ¿Y qué puede enseñarles la iglesia? Nada, pero sí la sabiduría de Dios, ellos la ven en la iglesia. Por un ejemplo, cuando el hombre se arrepiente, abandona sus pecados, cuando el hombre depende de las promesas de Dios,
Cuando el hombre obedece a Dios, cuando el hombre abandona el miedo para confiar en Dios, ¿sabe que están los ángeles aprendiendo de la sabiduría de Dios? Porque dicen los ángeles, ¿cómo es posible que Dios prodigue el amor a estos que merecen los juicios de Dios? Entonces los ángeles ven una belleza de Dios y dicen, se merecía la muerte, pero lo perdonó Dios. Ellos están aprendiendo de la maravilla, de la misericordia y del amor de Dios a través de usted y a través de mí. Pero dice que la iglesia es la que se va a encargar de predicarle la sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. Usted no es cualquier cosa. Todo el que ha aceptado a Cristo no es cualquier cosa. Los ángeles, escuche, todo poder y toda sabiduría, los ángeles aprenden de la iglesia. Los ángeles vienen a averiguar del amor y de la sabiduría de Dios en la iglesia. Imagínense que el ángel dice, esa criaturita tan minúscula, los ángeles, habla del cielo como que ya estuviera aquí, habla de nosotros como que nos conociera. Entonces los ángeles, ¿de quién se maravillan? No de usted ni de mí, sino de la sabiduría de Dios. Porque a Dios no le bastó mostrar su sabiduría y su poder en la creación. A el Señor no le bastó mostrar su sabiduría de crear esas semejantes criaturas marinas. El Señor no le bastó de crear o mostrar su sabiduría creando todos esos animales felinos, los leones, los leopardos, todos animales maravillosos, preciosos, pero temibles a la misma vez. No le bastó a el Señor cubrir ¿ha visto usted la naturaleza, el campo, qué pompa la que se tira, que quisiera usted tener aquella florcita que está en aquella montaña, por lo menos esa florcita en su casa? Es que la naturaleza se derrite una pompa. ¿Qué es? A la sabiduría de Dios. ¿Se ha puesto usted a ver las mariposas? Qué animalillos, qué animalitas más preciosas. ¿Se ha puesto a ver usted las flores, toda esa belleza, toda esa sabiduría derramada? Pero Dios dijo, no, necesito seguir mostrando que soy sabio y que mi sabiduría es diversa. Entonces dice, voy a crear la mente inmortal del hombre para que me glorifique. La mente mortal, inmortal del hombre para que denuncie las actividades malévolas de los demonios. Que el Señor lo reprenda. Oiga. Entonces dice acá Pablo, ¿verdad? Que es como una escuela que la iglesia tiene que enseñar la sabiduría de Dios, tanto a los ángeles caídos como a los ángeles en obediencia. Se puede imaginar qué maravilloso es pensar que Dios crea la mente del hombre tan finito, el hombre tan pequeñito, y crea la mente para enseñarle sabiduría a los ángeles. A los ángeles en obediencia. Se puede dar cuenta que vengan ángeles a estar escuchando y está hablando de nosotros esa criaturita. ¿Cómo es posible? Entonces va a venir él y va a decir, ese Dios es sabio. Si imagínense que usted se arrepintió del pecado y se arrepintió de su maldad y abandona el miedo, el temor, porque cree en Dios. Esos ángeles van a ver la sabiduría de Dios en usted. Va a decir, ¿cómo es posible que este hombre, que esta mujer que estaba destinado a que los juicios de Dios le cayeran por pecador, este hombre se arrepiente y ya Dios lo perdona? Ellos quedan maravillados de decir, nuestro Dios es maravilloso. Miren, no lo castigó, miren, lo perdonó, miren, le está prodigando su amor. Ellos merecían el juicio, merecían el castigo. Se puede imaginar el impacto de la iglesia, pero la iglesia no sabe esto. ¿Se podrá imaginar? ¿Será posible? Dice que es a los principados buenos y a los principados malos. Leamos lo que dice Colosenses. Veamos, verá, a los principados buenos. Veamos lo que dice Colosenses 1:16. Porque por medio de él, por medio de Cristo, fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean poderes, sean principados, sean autoridades, todo ha sido creado
por medio de Él y para Él. Entonces, estos seres superiores a el hombre, en la sabiduría de Dios, viene Dios a predicarles. Porque recuerde que este es derecho exclusivo de los hombres, predicar a Cristo. Los ángeles quisieran tener ese privilegio. Por eso es, hermano, que nosotros como iglesia es como que estuviéramos en un teatro inmenso. Póngale que este es un teatro póngale este edificio, esta sala, es un teatro con capacidad para 100,000 personas. Póngale. Y habemos 100,000 reunidos. Pero alrededor de este teatro hay millones de ángeles observándonos. Y ellos están aprendiendo la sabiduría de Dios en esa reunión. ¿Se podrá imaginar usted que usted en Cristo tiene la capacidad de enseñarle sabiduría de Dios a los ángeles? Mira, vea lo que dice el versículo, vea lo que dice el versículo 10 entonces. Veamos lo que dice el versículo 10 de Efesios 3:10. Veamos. El 9. De revelar a todos la dispensación de este misterio que desde la eternidad estaba oculto en Dios, creador de todas las cosas. Vea el 10. Para que llegasen ahora al conocimiento de los principados y potestades en los cielos por medio de la iglesia, los aspectos infinitos de la sabiduría de Dios. O sea, es la iglesia la que le va a enseñar sabiduría a los seres del espacio, la iglesia. Pero ese es el caso, ¿verdad? Ahora veamos los ángeles malos. Efesios 6:12, lo conocemos, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra los principados y contra todos los gobernadores de las tinieblas. Es lo que dice Efesios. Ahora, ¿cómo entonces la iglesia sabe que lucha contra demonios? Porque aquí hay un misterio que es la iglesia la que se encarga de poner en evidencia a estos seres malos. La iglesia, se imagina los demonios, ¿verdad? Que se están dando cuenta de que nosotros como pueblo de Dios sabemos de la existencia de ellos. Lo malo que son, lo lascivos que son, lo perversos que son, nosotros lo sabemos porque ese es el misterio que la iglesia les hace entender a ellos, que Cristo ya nos reveló esa maldad de la naturaleza torcida de los seres caídos. Es la iglesia la que se encarga de reprenderlos, de ponerlos en evidencia. Y es la iglesia la que se encarga de enseñarles sabiduría a los ángeles de Dios. No, es que esto de verdad no podemos nosotros comprenderlo. Y recuerde, verá que en el orden angélico hay diferentes categorías de autoridad. Diferentes. En el orden angélico. Veamos lo que dice Hebreos 1:14. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Dice, ¿no son todos ángeles, espíritus dedicados al servicio divino? Vea a los ángeles cómo nos atienden, cómo nos sirven, como que nosotros fuéramos superiores a ellos. Porque quien sirve verá, el que sirve, el que recibe los servicios es que es importante. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es posible entender que seres tan maravillosos como los ángeles estén al servicio de nosotros? Esto es lo que dice. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Pues se puede dar cuenta, ¿verdad? ¿Quién es usted?
en Cristo. Porque esto se trata de que estamos hablando de que la iglesia es sabiduría de Dios. En otras palabras, usted no es cualquier parcho pegado. Usted es alguien a quien Dios lo ha designado como un maestro para que enseñe sabiduría tanto a sus hermanos como en el mundo espiritual. Porque tenemos esa esencia, tenemos esa categoría de no ser solo físico, también somos espíritu. Y como tal, enseñamos sabiduría a los ángeles. Cuando los ángeles lo ven que usted es temeroso de Dios. Cuando los ángeles ven que usted depende de las promesas de Dios. Cuando los ángeles ven que usted abandona el pecado. Los ángeles luego empiezan a conocer la naturaleza de Dios. Vamos a ver qué va a hacer Dios. Entonces ven que Dios extiende su perdón. Ellos se maravillan y no, nuestro Dios es maravilloso. Mire ese hombre tan perverso que era, tan malo que era. Y Él lo perdona. Entonces viene Dios a enseñarles sabiduría de Él. Porque su sabiduría dice que es diversa, es múltiple. Se podrá imaginar cuando lleguemos allá y que de repente, no lo sé, le toque, porque ya vamos a estar en condición de ángeles, ¿verdad? Imagínense que le toque hablar con un ángel, un consiervo suyo. Pues no habla de ángeles, ángeles mujeres, ¿verdad? Pero allá, pues, allá nos vamos a encontrar con sorpresa. Pero usted va a hablar con un ángel y el ángel le dice: hey, consiervo, fíjate que yo en la tierra aprendí de ti esta sabiduría de Dios. Miré que eras humilde y eso me motivaba. Miré que eras sincero y eso me motivaba. Y miraba acá los efectos de tu actitud en el cielo. Y usted va a quedar, ¿cómo que pasó? Porque ahorita nos movemos así. ¿Sabe usted que el único animal que no tiene el privilegio de ver al cielo es el cerdo? De hecho, verá el que no se avispa, hey, no seas como el cerdo, mira para arriba, mira. Ah, se camina así. No, aquí está la palabra que dice que somos como la escuela de Dios para enseñar sabiduría a los principados. Los ángeles, ¿verdad?, al servicio de Dios, ayudan a los cristianos. Es lo que dice acá. No son todos ángeles de espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Ahora, miremos cómo nos observan los ángeles. Miremos cómo nos, aquí está escrito. Miremos cómo nos observan los ángeles. Vamos a Primera de Pedro. Veamos cómo nos observan los ángeles. Esta palabra es maravillosa. Mire lo que dice Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1:12. Fíjese esto. A aquellos, ¿verdad?, se les reveló a los profetas, ¿verdad?, que no estaban sirviéndose a sí mismos, sino que les servían a ustedes. O sea, los antiguos lo que predicaban, no lo predicaban para ellos, sino para nosotros. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que predican acerca de la buena noticia por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Los ángeles lo observan a usted y a mí, que nos deleitamos en la alabanza, que nos deleitamos en servir a Jesús. Entonces eso los ángeles desean hacer lo que a nosotros se nos ha encomendado. Los ángeles, un ejemplo, ¿verdad? Pero esto no va a ser ninguna locura, tiene mucho. Imagínense que un ángel diga: yo quisiera ser ese hombre que tiene su esposa. Imagínense que ellos quisieran estar casados. Si no, vea lo que pasó allá en el principio, cómo ellos corrompieron su naturaleza porque envidiaron a los hombres.
Querían casarse y se casaron. Imagínense, ¿verdad? Ese ángel deseando el privilegio suyo de predicar, de hablar de Cristo, de decir que Él es bueno, que Él es misericordioso. Entonces, cuando los ángeles ven eso en el hombre, ellos aprenden de la sabiduría de Dios. ¿A través de quién? De usted. Vea lo que dice Mateo 11. Vamos a ir al Evangelio de Mateo 11. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. Estamos hablando de la iglesia. Sabiduría de Dios. Es para que nosotros sepamos a ciencia cierta quiénes somos. No somos cualquier parcho pegado. Somos gente de categoría. Aquí no hay números uno, aquí no hay número 2 ni número 3. Todos somos número 1. Si ustedes ponen la cola es porque quiere. Pero aquí no hay número 2. Todos somos número 1. Increíble. Mateos 11, ¿verdad? 25, versículo 25. Vamos a ver. Mateos 11. Ajá. Veamos el 25 al 27. En aquel tiempo Jesús les dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruido, se lo has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así fue tu buena voluntad. ¿Ve la sabiduría de Dios? A nosotros, que no somos científicos, la palabra nos vuelve científicos. Nosotros que no somos gente de ciencia, la palabra nos vuelve gente de ciencia. Se lo compruebo. Oramos por los enfermos y se sanan. Eso solo lo hace la ciencia, la medicina. ¿Ah? Nosotros que no somos científicos, hablamos de un cielo. Los científicos tienen que invertir tantísimo para comprobar esas realidades, y nosotros lo venimos a la Biblia y sabemos que hay un cielo, que es de oro, mar de cristal y todas esas revelaciones. ¿Qué es eso? La multiforme sabiduría de Dios. Entonces, todo esto, los seres angelicales se maravillan cuando lo escuchan y dicen: nuestro Dios sí es grande. ¿Cómo ellos saben eso? Si solo nosotros que estamos acá sabemos de esas realidades, pero ellos lo saben, dicen los ángeles. ¿Se da cuenta cómo lo sorprende el Señor? No nosotros, sino que los ángeles ven las infinitas sabiduría de Dios en la iglesia. Y mire, la iglesia, ¿verdad? Que está hablando aquí Mateo, ¿verdad? De esa maravillosa sabiduría de Dios que se la dio a los pequeños, dice. Mire lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 5:12. Apocalipsis 5:12. Fíjese esto. Cantaban con todas sus fuerzas. Fíjese. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué tiene que ver con esto? Si es Jesús la cabeza de la iglesia, entonces están exaltando a la cabeza de la iglesia, que es Cristo, porque dice que el Padre lo dio por cabeza a la iglesia. Y no hay, hermano, nadie, ningún hombre ha traído tanta revelación del inframundo como Jesús. Jesús sí puso al descubierto todo lo del infierno. En el Antiguo Testamento habían enseñanzas, pero no como las que reveló Jesús. Ahora, ¿quién predica? ¿Quién es el que denuncia ese lugar? La iglesia.
se podrá dar cuenta, ¿verdad?, de que esto es infinito. Según, ¿verdad?, estudiando material judío, ellos creen, y tiene mucho sentido, que el infierno fue creado en el segundo día. Si usted va a leer la creación, se va a dar cuenta que el único día en el cual no aparecen esas expresiones que dice, y vio Dios que era bueno. En el versículo 2, en el día 2, no dice esas palabras. Es el único día en donde dice, no dice, y vio Dios que era bueno. Según los judíos dicen, ¿verdad? Porque en ese día fue creado el infierno. Pero también la misma Biblia dice que el infierno no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Es lo que dice, ¿verdad? En las escrituras. Así que la iglesia es la que denuncia ese lugar del infierno. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia está denunciando eso? Porque es la sabiduría de Dios. Aún aquellos dentro de la cristiandad no creen que existe el infierno. Aún aquellos que creen que son pentecostales, aquellos que dicen que son cristianos, y cuando les predico del infierno, dicen que es un lugar simbólico. Vaya pues. Jesús dijo, donde el gusano de ellos no muere, ni su fuego se apaga. Entonces solo hay dos elementos en el infierno: gusano y fuego. Así que quien desprecian a Cristo por el deporte, allá no hay estadios. Allá no está el Azteca. Allá no está el Santiago Bernabéu, de aquellos que adoran ahí, ¿verdad? Esos, porque son altares al deporte esos. Solo hay dos elementos para los futbolistas. No hay estadios. No hay Aztecas, ni Bernabéus, ni todos los estadios famosos. Gusano y fuego es lo único que hay, dos elementos. Entonces por nada están despreciando al Señor. No hay bikinis. Sí, porque están despreciando a Dios por esas cosas. Solo hay gusano y fuego. Entonces dice, ¿verdad?, que en Génesis 1:6, que es el segundo día de la creación, ahí no va a encontrar la expresión esa, y vio Dios que era bueno. Es en el único día que no se encuentra esa expresión, porque se cree que en ese día fue creado el infierno, en el segundo día. Pero ya usted, pues como no está en la Biblia, ¿verdad? Está bien. Vamos a ver lo que dice, porque hay algunos, ¿verdad?, que tienen que estar ahí. Tiene que estar ahí escrito para que lo crean. Y aún escrito no lo creen. Y aún escrito no lo creen. Vean lo que vean lo que dice Efesios. Vamos a ir a consultar Efesios 1, del 18 al 23. Mire lo que dice. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre su pueblo santo. 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa, eficaz. 20. Que Dios ejerció en Cristo, como lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. 21. Por muy encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. 22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a todo, principalmente a la iglesia. ¿Se da cuenta que Cristo es la cabeza?
Y como Cristo enseñó del infierno, el cuerpo que es su iglesia tiene que enseñar del infierno. Y como Cristo denunció a los principados, también nosotros como su pueblo, como su iglesia, los denunciamos en su nombre. Y como Cristo enseñó sabiduría, así la iglesia también enseña sabiduría, no solo al nivel físico, sino también al nivel espiritual. Es maravilloso, hasta incomprensible para la mente humana. ¿Cómo es posible si los ángeles son todo sabiduría, toda inteligencia? ¿Cómo es posible que ellos vayan a aprender sabiduría de usted y de mí? Claro que sí, porque está escrito esto. Pero ahí es donde ya va a venir el enemigo. No, tenemos que creer que esto es lo que dice el Señor. Ese verá. Miremos lo que dice Mateo 25:41. Acuérdese que todo esto es motivador para nosotros. Mateo 25:41. Luego dirá a los que están a su izquierda: apartados de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo entonces la iglesia sabe de ese lugar? Pues usted y yo nunca hemos ido ahí. Bendito Dios por lo que han tenido esa experiencia, que a la verdad que tienen una experiencia aterradora, pueden testificar. Pero los que no hemos ido ahí, ¿cómo lo sabemos? Porque a través de nosotros ellos aprenden sabiduría. ¿Quiénes? Los demonios. En donde les decimos, ese lugar es para ustedes, no para mí. ¿Por qué? Los demonios van a venir a juzgarlo, a acusarlo, que va para el infierno. No, no es para mí. La Biblia dice que fue creado para ustedes, no para mí. Esa es la sabiduría de Dios. Y cuando los ángeles están escuchando ese pleito, cuando los ángeles están escuchando esa contienda entre usted y los demonios, los ángeles glorifican a Dios y dicen: qué sabiduría nuestro Dios. Cómo ese hombre tan pequeño, tan minúsculo, es capaz de comprender que existe ese lugar si él no lo puede ver. A lo mejor los ángeles tienen esa capacidad de tener una mirada penetrante, de poder ver hasta allá, hasta el infierno. Los ángeles. Pero ¿y nosotros? Entonces los ángeles se maravillan cuando usted tiene este conocimiento, cuando usted expresa la sabiduría de Dios. Los ángeles adoran a Dios, bendicen a Dios con mayor regocijo, porque Dios se está revelando a ellos a través de usted, a través de mí. Qué hermoso. Que Dios me permite a mí y a usted que los ángeles encuentren una revelación de Dios en mí y en usted. Los ángeles tienen una revelación de usted. O sea, los ángeles aprenden sabiduría de Dios a través de usted, a través de mí. Y los demonios son puestos en evidencia. Los ángeles aprenden sabiduría. Veamos en las mujeres. Veamos la sabiduría que encuentran los ángeles en las mujeres. Que esto es específico. Vamos a ver. Aquí, de las mujeres, ¿qué hay? Aquí de las mujeres, ¿qué hay? Vamos a ver si los ángeles encuentran sabiduría en usted. Vamos a ver. Vamos. Vamos a pedirle a la hermana ahorita que nos lea. Ahí vamos a ver, Yanesi, ahí también, ¿verdad? Hermana, ahorita léanos. Primera de Corintios 11:10. Vamos a ver si los ángeles encuentran la sabiduría de Dios en las mujeres que están acá. Primera de Corintios 11:10. Vamos a ver a nuestra hermana ahorita que nos lea ahí. Primera de Corintios 11:10. Vea bien. Oiga bien. Por esta razón y a causa de los ángeles, de esta versión, la mujer debe de llevar señal y autoridad sobre su cabeza. Está hablando del velo. Cuando una mujer tiene el velo,
Los ángeles dicen, hey, mira la sabiduría de Dios en esa mujer. Mira la sabiduría de Dios en esa mujer, en esa joven que anda a velo. Por respeto a los ángeles. Entonces los ángeles encuentran la sabiduría de Dios en ese acto de obediencia. Dice eso. Por causa de los ángeles, la mujer debe llevar velo sobre su cabeza en el momento de la adoración. Entonces vienen los ángeles y dicen, hey, sobre esa mujer veo la sabiduría de Dios. Pero mira estas otras. Aquí se les ha dicho, ¿verdad? Que usen el velo. Pero como hay rebeldía. No, pero no me puedo callar. Vamos a ver. Ah, sí, léalo, léalo. No, no, despacio. Vamos a ver qué dice. Léalo. Dice que los varones deben de cubrirse. No, más despacio. Es que esta es venganza. Vamos a ver. No, léalo, léalo, léalo. Está bien. Eso, eso es. ¿Ve? Entonces, si la mujer no se pone el velo, entonces los ángeles dicen, este rebelde, pero mira esta cómo le obedece a Dios, mira esta cómo le cree a Dios. O sea, esto es complicado de predicarlo, pero es que no nos llamaron para quedar bien con usted, sino para decirle la verdad. Y acá ya se les digo a las mujeres que usen el velo. Está escrito ahí y aún escrito hay forma de quererse escapar. Sí, está escrito y ahí está escrito, ¿verdad? Y se da cuenta cómo está tan la terquedad tan... está escrito ahí. No, pero es que... uf. Y dice que los ángeles, cuando estamos sometidos a la palabra, ellos encuentran la sabiduría de Dios porque nosotros lo exaltamos y nosotros expresamos la sabiduría diversa de Dios en las diferentes esferas que Dios se mueve. Entonces dicen los ángeles, ¿verdad? Aquí está la sabiduría de Dios. Es en el momento del servicio, en el momento de la adoración, en el momento que le demos la honra y la gloria al Señor. Pero como no estamos hablando, ¿verdad? Específicamente ese aspecto doctrinal, pero hay hermanitas que para dormir se lo quitan, ¿verdad? Pero no vamos a entrar ahí. No, vamos a quedarnos tranquilos, tranquilos. Ahora, vea lo que dice Efesios 3:10, ¿verdad? Dar a conocer. ¿Escuchó? La iglesia es un vaso que contiene la sabiduría de Dios. La iglesia es el medio, es el instrumento para transmitirle a los principados y a las potestades de los aires y de la tierra que ellos son los receptores del mensaje de la iglesia. ¿Escuchó? Los principados y las potestades de los aires son los receptores del mensaje de sabiduría de Dios transmitido por medio de su vaso de instrumento que es la iglesia. Increíble. Increíble. Es a través de la iglesia. Es a través de la iglesia que Dios enseña sabiduría a los ángeles, a los demonios. Porque, hermano, tiene que ser, es como que usted llegue a un lugar y nadie lo conoce. Y le empiezan a decir todo lo que usted es y todo lo que usted hace. Usted va a quedar sorprendido. Porque usted sabe que no lo conocen. Entonces los demonios quedan sorprendidos cuando usted los evidencia con la sabiduría de Dios y sabe que es aquel demonio de tentación, de lujuria, de vanidad. Y usted, no, demonio, en el nombre de usted vas. ¿Y qué los demonios? ¿Y este cómo sabe que estoy diciendo? Me mira.
porque está viendo la sabiduría de Dios. O sea que a Dios no le bastó manifestar su sabiduría a través de la creación. No le bastó y dijo, no, tengo que expresarle a el mundo que lo amo. Tengo que expresarle a el mundo que mi amor es grande. ¿Y a través de quién? De la iglesia. Por eso la iglesia dice, Dios es amor. Entonces dice, ¿y cómo lo sabes? Pues Dios lo reveló al corazón del hombre y por eso es que decimos que el mundo necesita redención. ¿Por qué necesita redención? Porque es la iglesia el instrumento de Dios para poderlo comunicar. Usted y yo. Pero no es cualquier iglesia. No es cualquier iglesia. La iglesia católica es maestra en apostasía. Es la prostituta del infierno. Claro, el que está escuchando en esa fe se molesta. Si son los testigos de Jehová, si son los mormones, si es el judaísmo, si es el mormonismo, si son los del Islam, los del Corán, todos son maestros de apostasía. Es la única iglesia que tiene el poder y el privilegio de transmitir el poder y la sabiduría de Dios a aquella iglesia, en el caso de Pedro. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesús? Vamos a ver algo. Vamos a ver algo. Lo vamos a leer. Para no estar adivinando, lo vamos a leer. ¿Cuál es la iglesia, verdad? La verdadera iglesia, la única iglesia que tiene el poder y el privilegio de transmitir la sabiduría de Dios. Vamos a Mateo 16. Mateo 16, 13 al 19. Fíjense bien cómo comenzó el Señor Jesús. Por eso es muy importante, hermanos, de que estudiemos las Escrituras. Aquí hay una enseñanza hermosa, pero nos vamos a concentrar en la verdadera iglesia que tiene el poder para transmitir la sabiduría. No es cualquier iglesia, es una sola iglesia. No son todas las iglesias, porque no fundó él varias, una fundó él. Y vea lo que dice el versículo 13 de Mateo 16. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, mire, le hizo dos preguntas. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Mire mire Jesús cómo se interesó por el testimonio de los de afuera. Le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que Jeremías y cualquier otro profeta. En la primera pregunta ya se la contestaron. La segunda pregunta en el versículo 15. Y ustedes, preguntando en casa, ¿quiénes dicen que soy yo? Preguntó Jesús. 14, 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. 17. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los demonios y de la muerte no prevalecerán contra ella. 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Vea, vamos a ver la verdadera iglesia. Si meditamos en esto, mis hermanos, si meditamos en esta declaración de Pedro, verá, en la verdadera iglesia
Recuerde que aquí encontramos algo que el Señor Jesús le dijo a Pedro. Primero veamos las dos preguntas. Cómo el Señor Jesús tenía el interés de saber qué opinaba la gente de él, del mundo. Y le contestaron los discípulos de la forma que dice la Biblia. Luego les hace la segunda pregunta. Ahora, hoy pregunta en casa. ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿Se ha dado cuenta usted muchos cristianos que dicen que no les importa el testimonio del mundo? A Jesús sí le importó el testimonio del mundo. ¿Mm? A Jesús sí le interesa la opinión suya, de que usted sepa que el testimonio de afuera es importante. ¿Qué opina el mundo de usted? Que es un buen cristiano, que es un hombre temeroso de Dios, que es un hombre en santidad. Y si el mundo piensa que usted es cualquier rascuacho, y si el mundo piensa que usted es cualquier pinturita, no. ¿Y quienes dicen que? Y también el testimonio de la iglesia. Es muy importante que nosotros nos preocupemos qué piensa la gente de usted y qué piensan adentro de usted. Muy importante. Ahí miramos que Pedro, a los discípulos no se les había revelado quién era Jesús. Pero Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Una declaración de fe. Y todo aquel que hace la declaración de fe como Pedro es la iglesia del Dios verdadero. Todo el que hace la declaración que Pedro hizo, porque Jesús mismo le dijo, Pedro le dice, bienaventurado eres porque no te lo ha revelado carne. Esa es una revelación del cielo. Entonces lo que hizo Pedro fue una confesión de fe sincera. Y eso lo convierte a Pedro en la iglesia verdadera. Pedro, primer lugar, esa confesión de fe, ¿verdad? Luego es Pedro el primero que se le da la gran responsabilidad de predicar el evangelio por primera vez en el momento de que él ya ha resucitado. Pedro le predicó a los judíos por primera vez y también le predicó a los gentiles por primera vez. Entonces le dijo, a ti te daré las llaves, te daré el mensaje de salvación. ¿Cuáles son las llaves? El mensaje de salvación. Porque dice que lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y que lo desate ¿qué quiere decir en eso? Lo que tú permitas en la tierra lo permitirán en el cielo, y lo que tú prohíbas en la tierra de atar, allá será prohibido también. ¿Qué es lo que va a atar a usted? Al hombre fuerte. ¿Qué es lo que usted va a declarar inoperante? Las fuerzas del diablo está atándolas, les está prohibiendo que actúen. Entonces en el cielo dicen, de acuerdo contigo. ¿Ve qué bonito? Entonces Pedro, la iglesia apóstata del Vaticano, dicen que Pedro fue el primer papa. Óigame, primer papa, y lo crucificaron. Mire qué sarcasmo del diablo. Y ellos mismos lo crucificaron a Pedro. Y la Biblia menciona, ¿verdad? Con cuidado estos detalles. A ti le dice, otro te extenderá las manos, como dándole a entender que iba a morir de crucifixión, Pedro. Ahora, no se registra que el Vaticano haya crucificado a un papa. Sí, los matan a envenenamiento porque ahí es un nido de víbora. Y a Pedro lo crucificaron y ahora dicen que Pedro es el primer papa. Porque dicen que Pedro es la piedra principal de... No, Pedro es Jesús la piedra principal. ¿Mm? Pedro no es la piedra principal, es Jesús. Veamos veamos Efesios 2:20. Veamos Efesios 2:20 para ir viendo acerca de la piedra, ¿verdad? Veamos lo que dice Efesios 2:20.
edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Ve quién es la piedra angular? Jesús, no Pedro. Veamos el versículo 6 y 8 de ese mismo. Efesios, sí. Ahora vamos a ver 1 de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. Ve que Cristo es piedra viva, desechada por el hombre, pero es preciosa para Cristo. No es Pedro la piedra viva. Y veamos los versículos 6 y 8 del mismo capítulo. Así dice la Escritura, versículo 6, ¿verdad? De 1 de Pedro 2. Miren, yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. No, aquí no está diciendo que la piedra es Pedro, aquí dice que la piedra es Jesús. Vea, se fija, ¿verdad? El 7. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular. 8. Y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual están destinados. Es el caso de los judíos. Jesús se volvió una piedra de tropiezo para ellos. Y dice que sobre quien caiga esa piedra lo va a desharar. Ese es Cristo. Se puede imaginar. Y mire, hermano, y hay una parábola que la vamos a leer acerca, ¿verdad?, de esta sabiduría de Dios. Que somos nosotros, la iglesia, lo que la estamos predicando. Cada mensaje que nosotros decimos, los ángeles aprenden la sabiduría de Dios. Recuerde que no tenemos nada que enseñarle a los ángeles a nosotros como mortales, como simples hombres. Pero como hombres al servicio de Cristo, como mujeres al servicio de Cristo, entonces los ángeles dicen, esa mujer es obediente, esa mujer tiene fe, esa mujer cree, esa mujer es santa, esa mujer es limpia. Entonces ellos empiezan a ver a Dios actuando, porque saben que no es esa la naturaleza de la mujer, no es esa la naturaleza del hombre. Entonces los ángeles se maravillan y aprenden. Veamos esa parábola en Lucas para terminar. Mire Lucas 20, del versículo 9 Esta es, verá, la parábola de los labradores malvados. Vamos a tener el cuidado de transmitir esto. Esto es sabiduría. Y cuando los ángeles escuchan esto, y cuando los demonios son puestos en evidencia por la iglesia, entonces entienden que este Dios al que contra los que ellos se rebelaron, en el caso de los ángeles caídos, es poderoso y es sabio. Vea lo que dice el versículo, verá, de Lucas 20, del 9 al 19. Versículo 9. Pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. 10. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha. Pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. 11. Les envió otro siervo, pero también a esto lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. 12. Entonces envió un tercero, pero aún a este lo hirieron y lo expulsaron. 13. Entonces pensó el dueño de la viña, el padre,
¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado, seguro que a él sí lo respetarán. 14. Pero cuando lo vieron los labradores, trataron el asunto. Este es el heredero, dijeron. Matémoslo y la herencia será nuestra. 15. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Recuerda que Jesús murió fuera de Jerusalén. ¿Qué les hará el dueño? Recuerda que le está contando esta parábola a la gente de Jesús. 16. Volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Escuche, están escuchando a los judíos, ¿verdad? Al oír esto los judíos, no dice eso la versión, pero está hablándole a judíos específicamente. La gente exclamó, Dios no lo quiera. Mirándolo fijamente, Jesús los miró fijamente. Entonces, ¿qué significa esto que está escrito? Dijo Jesús. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular. 19, 18. Todo el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado. Y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Escucha el 19. Entonces los maestros de la ley y los jefes y los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero temían al pueblo. Qué sabiduría, ¿verdad? Se puede imaginar Jesús en esta tierra como cabeza de la iglesia, cómo puso en evidencia a los principados y a las potestades, cómo denunció el infierno, un lugar de tormento. Porque estamos hablando que el infierno es un lugar que está dividido en dos secciones, el paraíso y el infierno. Son dos secciones, una de consuelo y una de tormento. Jesús fue el que reveló eso. Entonces, cuando los principados escuchan eso, dicen, ¿y cómo lo saben eso? Pues están escuchando la sabiduría de Dios. ¿Y qué de aquellos que aun cuando se les predica esto que está aquí, y no, ese es un lugar figurado, ese es un lugar imaginario, ese lugar no es real? Ven. Cuando llegue ella se va a dar cuenta usted que Dios lo quiso advertir. Así que eso es la iglesia, sabiduría de Dios. Somos gente muy privilegiada nosotros si estas cosas las conocemos, las entendemos y las creemos. Así que le damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. Y mientras nosotros tenemos, verá, la responsabilidad de testificar de la sabiduría de Dios. Tanto a los hombres, que es exactamente el trabajo, pero ese mensaje va más allá de los hombres, porque también llega a los ángeles, a seres inteligentes. Este mensaje llega a ellos. Aunque usted no lo cree, este mensaje llega a ellos. Es lo que está revelado acá. Así que le damos gracias al Señor por esa bondad, por esa misericordia. Usted que está escuchando, recuerde, lea la palabra, vuelva hacia Dios, amístese con Dios, busque una iglesia donde congregarse, entréguele su corazón, deje de luchar contra Dios. Dios como amigo es recomendable, pero como enemigo es mortal. Así que, querido amigo, usted, cualquiera que sea la situación en la que esté viviendo, si es un hermano que se ha apartado de los caminos del Señor, recuerde que Él no se fija las veces que cae el hombre. No es un Dios de derrota. Él se fija cuando se levanta el hombre. Levántese en el nombre de Jesús, levántese. Busque su Biblia, que ahí la tiene empolvada. Busque una iglesia y va a ver usted que el Espíritu Santo lo va a ir guiando, lo va a ir dirigiendo de manera exacta y precisa. Ese es el propósito de estos mensajes, de motivarlo. Este es el propósito de decirle que Cristo está esperando por usted. Y si usted está conforme, levántese. Así que le agradecemos al Señor por su bondad y por su misericordia. Vamos a estar en pie para ser despedidos y entregarle toda la honra y toda la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, gracias.
El privilegio, Dios mío, es nuestro de amarte y de bendecirte, de enviar esta palabra, Señor, a los corazones sedientos, al hombre necesitado. Señor mío, que los ángeles, Dios amado, que tú has enviado para ministrar a tu pueblo, sean fortalecidos en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por este privilegio. Ofrendas y diezmos son dedicados y depositados en este alfolí para cubrir los gastos, Dios mío, de tu palabra que se está predicando en este lugar. Toda patraña del diablo la quiebro, la derribo, la envío a cautividad, Señor, y declaro la bendición tuya sobre tu pueblo, sobre su trabajo, sobre su finanza, su vida espiritual, su vida física, material, económica. Bendigo a tu pueblo de las cuatro esquinas de la tierra, Señor. Declaro que vienen las bendiciones en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y para bendición nuestra. Amén. Y amén. Le damos ese aplauso a nuestro Dios y quedamos despedidos.